Menos mal que los martes. Muy buenos días, buenas tardes, medias noches, donde le toque escuchar Carta Ciudadana en las radios, en Spotify, en el canal de YouTube. Súmese, quinta temporada, sobre mil y tantos programas. Ya perdí el número, tengo que hablar con mi DJ para que nos haga un resumen. Hoy día tenemos a la querida Grace Salazar, que yo no la veía después de un Hola. lindo viaje que se pasó recorriendo el mundo, viendo que sí se puede, sí se puede conocer otras partes, sí se puede surgir en la vida con esfuerzo y con trabajo, no con otra forma. Y también tenemos a un querido amigo, don Francisco Gea, más conocido como Pancho Gea, ¿Qué que tal? estamos probando a ver si un Panchito se nos suma a ser parte de este querido equipo de Carta Ciudadana. Bienvenido, Pancho. Te voy a presentar cortito. Pancho, casi llegando a los 50, cabro joven todavía, papá de Sí. Cuatro cuatro, hombres. te iba a decir cinco animales, ¿no? No, parecen, Cuatro parecen hombres, seis. claro, parecen como 30, casada con una maravillosa mujer a la cual quiero mucho. Pancho es emprendedor, como todos partió trabajando a poquitito, empleado, después emprendedor, después empresario, parte de una fundación también de las de verdad. Ahí nos va a contar un poco Pancho en esa presentación. Me importaría harto que nos contéis un poco de esa fundación que también ayuda y son de las fundaciones sin fines de lucro que muchas veces quedan detrás de todas estas fundaciones de papel que tanto daño le hicieron a las fundaciones de verdad. Así que Pancho, bienvenido a Carta Ciudadana. Muchas gracias, Guaso. Sí, la verdad que quería sumarme, quería hacer una voz más presente, contar desde mi punto de vista lo que estoy viendo, las opiniones que se van tejiendo. Me ha tocado, por mi pega, hablar con mucha gente también que yo la llamo como de segundo o tercer nivel en términos de exposición al mundo. Y desde el punto de vista no solamente comunicacional, sino que también, no sé, financiero, cómo están atendidos. Y hay un montón de gente que la verdad que no se le escucha y que sufre día a día esa típica clase media que se habla de que no se atiende y que cada vez es más grande. Me ha tocado verla también en los negocios, ¿ya? Y parte de lo que estoy con el ánimo de participar acá en este programa es de darla a conocer, de darle un poco de visibilidad. Y creo que es importante porque eso afecta desde las políticas públicas que se generen para el impacto que se genera en la mayor parte de la población. Oye, ¿Mm? y cuéntanos un poco de la Fundación Puente. Sí, sí, bueno, yo participé ya, me salí de la fundación, que es una fundación que todavía existe. Te saliste de la dirección, pero no estás en el día a día, seguís siendo, Sí, uno no, nunca se sale de sigo de la como, fundación, uno sigue siempre ahí. sí, sigo como socio apoyando una fundación que nació de la mano de un cura, el padre Andrés Moro, cuando vio un problema que yo creo que nadie se ha percatado. Hay mucha gente que con todo el desarrollo de la educación superior es capaz de entrar a la universidad, pero no es capaz de mantenerse en la universidad o en la educación superior. Y le faltaba plata para la fotocopia, para la micro, para comer. Un detalle que uno dice, bueno, es menor, el tipo tiene que comer igual estando o no estando en la universidad, pero la familia le decía, trabaja ahora, yo tengo que comer ahora, no puedo esperarte 4 años que termines la carrera, ¿ya? Entonces esta fundación sigue apoyando a estas personas. De la mano del mismo cura apareció otra fundación, que es la Fundación La Llave, que está en plena campaña ahora, que acoge alumnos de regiones que vienen a estudiar a Santiago y no tienen dónde vivir y les otorga alojamiento, digamos, casas de acogida, digamos, que les permite llegar a un lugar que les permita poder estudiar tranquilos en Santiago. Entonces hay un montón de brechas que gente con ganas, gente con esfuerzo, gente con capacidad, gente inteligentísima que tú, si tú no le das esa pequeña mano, se pierden, ¿ya? Se pierden en el camino. Participé también en el centro de padres del colegio de mis niños. La verdad que me gusta estar metido, organizando, moviendo gente. Siempre he pensado, participamos juntos ahí con el Guaso y siempre he pensado y hemos visto que en todos los grupos hay tres tipos de personas y no salen de ahí. Los que tienen iniciativa propia, los que no quieren participar en nada y los que están al medio, que son gente que uno los llama y siempre están presentes, pero hay que moverlos. Y esas tres personas se me ha repetido en todas las partes, todos los grupos donde participo. Nosotros con Pancho nos tocó trabajar en el mismo centro de padres y claro,
eran 2000 familias y éramos siempre los mismos 30 monos que cortaban el boleto, iban para allá, iban para acá. Cuando dije, me voy a tomar mi año sabático de no estar metido en algo, porque te metí ahí también en la charla de religión o en la cuestión deportiva, que yo no puedo hacer mucho deporte, pero por lo menos motivar. Pancho es un tremendo deportista, un gran tenista, un gran hombre del pádel, tiene un físico que te revienta. Nos pasó lo mismo, Pancho. Bueno, es lo mismo que pasa un poco en esto, aquí en la Carta Ciudadana y en la coordinadora que nace, Alero, o sea, este programa nace a través de una fundación que buscó unir puentes, por eso fíjate el mundo chico. De hecho, se llama Puente de Unión Civil. Era unieron a muchas voces que, como tú decís, que estaban dando vueltas y que necesitaban de herramientas para poder unirse, ¿te fijáis? Y ahí estaba educación, salud, pensiones o FP, si tú querías verlo, o, gente de los pueblos originarios, bueno, una gran cantidad de movimientos ciudadanos que precisamente tuvieron mucha exposición en el proceso constitucional número 1, que algunos le dicen el mamarracho, y comparto bastante el texto porque era una cosa bastante poco posible de realizar en un mundo real. Y claramente ahí tú te diste cuenta que apareció el ciudadano que tú decías, ese mismo ciudadano que muchas veces hay que movilizarlo, hay que empujarlo, hay que llevarlo a tomar esas decisiones. Así que, bueno, creo que llegaste al lugar indicado, el tiempo demoró, a un Pancho lo había invitado hace tiempo, porque también nos ha ayudado también muchas veces en las elecciones. Pancho es súper comprometido, él y su señora son un ejemplo de compromiso y lo puedo ver con mucha fe. Y eso para este equipo es súper importante, porque necesitamos sacar la voz, seguir sacándola, seguir transmitiendo y como no queda otra, hay que empezar a preguntarle las cosas que uno se aburre. Vamos a hablar de fútbol, no, Oye, vamos a pero hablar. déjame darle la bienvenida Ah, primero. Oye, perdón, guapa, Pancho, guapa, te vas dele, a dele. acostumbrar que el guaso no suelta el micrófono. Una cosa, No, No, pero lo no, perdón, conozco perdón, de años. perdón, es Lo que le iba a tirar conozco de le iba a tirar la oye, pregunta al tiro, pero bienvenido a esta Carta Ciudadana, que a veces es una locura ciudadana. Súper importante tenerte bienvenido a nuestro equipo porque son la gente como tú, la gente común, la gente como nosotros, la que requiere tener una voz. Esa voz en la radio que a veces no es del profesional, no es del ¿Mm? experto, no es de un ciencista político, pero es como vemos nosotros la vida y la política dentro del país sin abanderarnos. Algunos están más abanderizados que otros. Así que bienvenido ahí a estos miércoles, supongo que te vas a integrar al panel de los miércoles Encantado. ya y, y ya te vas a dar cuenta que le estamos echaste el todos ojo un al poco flaco locos, ya le echaste el ojo al flaco, ya me di cuenta, ya me estamos di todos un cuenta. poco locos y a todos nos encanta como a ti. Yo tengo 3 hijos y fui la presidenta de curso desde kinder a cuarto medio, salieron hace, gracias a Dios, 10 años ya del colegio. Y sí, pues O siempre, sí. siempre hay gente que le gusta tener voz pero no participa, otros que les gusta participar y a veces callar su voz, y bueno, y los que son más eficientes que tienen voz y voto, pues. Así que Muy bueno. aquí te vas a encontrar con un panel bastante diverso. Así que Buenísimo. bienvenido, y ahora sí, vos, Guaso, haznos la pregunta del día. No, ustedes saben que siempre como, mira Pancho, aquí cuando está Felipe Vidal, él tiene la pauta bien hecha, armadita como buen periodista, uno que hace aquí un humilde servicio nomás del apostolado, de seguir al gran Felipe. Muchas veces cuando parto, prefiero, y si así quieren, y si no me dicen que no, plantear un tema que creen que sea importante de estos últimos días que les interesaría comentar o que podamos desarrollar. Yo tengo varios, pero doy siempre la primera para que no me diga que me robó el programa, doña Grace. Grace, ¿a quién le quiere dar, o capaz nos quieres contar de algo, alguna fiesta, alguna cosa entretenida que te pasó conocer en el último tiempo? ¿Te No gustó el sé, cagüín de la el fiesta? ¿Te cagüín gustó? está bueno, pero es que, oye, es que es Oye, bueno conocerlo y que la gente conozca que hay reuniones, mira, que se pueden formar de distintas formas. No sé, ¿pero nos auspician? No, todavía no nos auspician, no, entonces ¿para qué no, vamos a...? pero de ahí es cosa que hablemos. Tú sabes que una conversación con alguien puede resultar más adelante. Pero no, les doy 5 minutitos, 3 minutitos por si quieren plantear algún tema que después podemos desarrollar si no tengo pauta de eso Obviamente ahora. le vamos a dar la primera pasada a nuestro invitado nuevo, a nuestro panelista nuevo, pues, que se queme, que se Panchito, queme, que muestre su identidad aquí. a ver, Ya. A ¿a quién ver, le quiere pegar o qué quiere pegarle? Dele. ¿O de qué ya. quieres hablar? Quiero hablar de la contingencia misma política, pero que está no solo en Chile, sino que a nivel mundial,
que se está notando una erosión importante en la institucionalidad, ¿ya? Y eso uno lo ve como grandes cosas, digamos, grandes políticas, pero en el día a día uno, ciudadano de a pie, te pega. Le pega a la señora del aseo que se le complica la venida al trabajo por problemas de transporte, se le complica al emprendedor en obtención de financiamiento, se le complica la permisología. Entonces, hay una serie de cosas, de detalles que si no la cuidamos, más allá de un gobierno de cualquier lado, si no cuidamos eso, se pierde todo. Y sabéis que lo que más impacta, y no sé si les pasa a ustedes, pero lo que más impacta es al optimismo hacia el futuro. Tú decís, ¿para qué? ¿Para dónde vamos? ¿Qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer nuevas cosas? Uno que nosotros tres supongo que somos del mismo perfil de estar empujando y haciendo cosas, por lo que lo escuché también. eh, Cuando ves que te ponen más y más trabas y en vez de facilitarte la vida, te van quitando ganas. Entonces, si a uno que tiene empuje te van quitando ganas, imagínate el que hay que moverlo. O sea, ese sí que no se mueve. Y pueden ser cosas, factores que se van viendo, por ejemplo, ustedes han visto en los últimos días lo que ha pasado, la gran cantidad de ninis, los que no trabajan ni estudian. Y eso es un problema estructural. O sea, si la gente no tiene ánimo a los 30 años de estudiar ni trabajar, es porque no hay una condición que se le esté facilitando. Tendrá la ayuda, porque si no, no sé cómo está viviendo, pero es un problema estructural para adelante. Entonces, ahí radica todo el tema institucional. Y eso es lo que me tiene a mí bastante preocupado de que en Chile no se quiebre. ¿Mm? O sea, lo que tú decís, Pancho, tiene harta relación y de hecho uno lo ve, en los últimos 10 años lo más grave que ha tenido Chile es la institucionalidad. Ya uno no confía en nadie, realmente es una cosa que realmente es compleja y lo que tú decís de los nines, nines o ninis, ¿cómo le Ni, dicen? ni, Los ni. ni Ni ni, trabajan ni estudian. ni nada, o sea, ya, vagoneta, diría yo, no sé, pero la conceptualmente es por algo. Ahí tú Claro. decís por qué se está dando. Y claramente creo que el último tiempo le hemos dado vuelta mal a la tuerca, porque la tuerca es de esfuerzo. O sea, uno sale adelante. Acá, acá en la oficina, desde el año pasado empecé a tener pasantías o cabros que querían practicar antes de terminar o algunos que habían terminado eh, viendo un poco lo que hicieron nuestros hijos, Pancho, que bueno, yo tengo ya hijos más grandes que Pancho, que soy más viejo, y ya salieron, igual que aquí la chiquilla es muy joven, así que todavía no salieron ninguno de los niños, pero los míos ya están afuera y trabajando, y tuvieron que hacer prácticas, y son prácticas para que la juventud sepa muchas veces que no son pagadas, son gratis, y tenés que moverte, no sé, si trabajas en un hospital, el hospital es lejísimo, que te quede lejos de, de donde vives, muchas cosas, pero la gente va y se esfuerza para aprender, para dar, para ayudar, para devolver lo que tuvo la suerte, si tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad, con o sin CAE, o con o sin financiamiento, pero quiere devolverlo un poco a la sociedad. Y sabéis que me tocó en esta temporada dos cabros bien simpáticos, un abogado y un comercial, ejemplo. Y el abogado que es muy difícil, solamente el examen de grado es peludo, que normalmente se lo echan muchas veces. Él me dijo, no, yo quiero trabajar, quiero aprender, porque no sé nada y por lo tanto necesito entrar para eso. Y el otro es bueno para el negocio, es matutino, tiene su venta de compra y venta de auto y cosas así, pero se mueven. Ahí tú te das el ejemplo que si a la juventud tú les das las herramientas un poquitito para poder, como tú bien dijiste al principio del programa con la Fundación Puente y la Fundación, La llave. la llave, que fueron dos fundaciones que tú mencionaste. Bueno, ahí tienes una forma de organización civil que se hace bien la pega, te fijas, o sea, trata de buscar cómo solucionar un problema, como tú decís, que nadie lo capaz se da cuenta, dónde viven o cómo viven esa persona que le diste todo para que tenga la gratuidad de educación, sí, pero no era tan, no, no es solamente eso, tiene mucho más en eso. Y como tú también decís, cuando organizaciones empiezan a perder, y ahí les va a tocar un poco un punto que creo que es gravísimo, porque lo estamos volviendo a ver y no sabemos si esto es una predicción, dependiendo del gobierno que va a gobernar, si vamos a volver a tener a los overoles blancos en el INBA, en el Instituto Nacional, destruyendo la educación de este país. Ayer, anteayer, a un guardia del colegio le tiraron benzina
Profesor, sí. a un profesor del colegio. Fue profesor, ya estaba con la UAS, profesor o funcionario Profesor de guardia. del programa de integración escolar que él pide. Perfecto, ya. Gracias por la aclaración. Entonces, ¿cómo ven eso que, de hecho, sale el alcalde, obviamente, a meter querella y a preocuparse y decir que esto no puede seguir pasando? Pero el problema es que no es solamente eso, estamos dañando la vocación de esos pobres niños, ya los niños no quieren ir a institutos que eran buenísimos, y, y lo más impresionante que siguen siendo los mismos de siempre, en los mismos lugares, porque los colegios bicentenarios, que ya creo que van en 200, están altos en La Paz, altos en los resultados del CIMSS, o sea, los cabros van felices al colegio, gozan una buena educación. ¿Qué crees que se puede hacer con este tipo de personajes, Grace, que tú como abogado tú dices, lógico, los tomo, los meto presos, pero los sueltan al día siguiente porque, por suerte, no fue donde el mismo juez de siempre, porque el mismo juez de siempre lo hubiera dejado libre y por suerte lo sacaron de los casos de colegios de Santiago. ¿Qué crees que hay que hacer? Porque objetivamente lo grave es que ya la gente tiene miedo, pero hasta para estudiar, te fijáis que es una cosa que uno siempre al colegio con poco lata porque no te dan ganas de estudiar, pero no por miedo que te van a quemar vivo. ¿Sí? Es de una locura Es que, bestial. ¿sabes lo que ¿Vienen de pasa? nuevo? Es que ¿Vienen de nuevo? estamos viviendo el mundo les digo yo, los derechitis y el libertinaje. La gente cree que solo goza de derechos y tiene el placer de tener libertades. No entiende que hay obligaciones civiles que van aparejadas. Cuando tú vives en sociedad, tú haces lo que en los griegos llamaron el pacto civil. Tú cedes derechos civiles, ¿para qué? Para tener orden. Eso en este país hace rato se perdió. Y te digo, a mí me da más rabia las autoridades que aparecen dando excusas que las tonteras que hacen estos delincuentes, porque niños no son, perdóname. Los No son niños son niños que tienen aún inocencia. Los tipos que son capaces de tener bombas Molotov y bañar a alguien de benzina, para mí es un homicidio, una tentativa de homicidio, no tiene otro nombre. Pero a mí me da vergüenza ver autoridades que no conocen las facultades de su cargo. Si es un colegio municipal o es un colegio público, claramente el sostenedor, que en este caso es el municipio, tiene todas las facultades para pedir el auxilio de la fuerza pública y desalojar porque es una propiedad privada. Y lo está desalojando porque es una toma. No hay gente estudiando ahí. Gente que hace bombas tiene una toma. No hay otra forma de verlo. Entonces, cuando aparece en la tele diciendo, hoy no, mira, lo que pasa es que las fuerzas no pueden actuar, eso es falso. El alcalde sí tiene facultades, los carabineros sí tienen facultades para entrar, reprimir con la fuerza necesaria para sacar a los delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de otras personas. No, no es que ellos estén protestando, no son jóvenes revolucionarios, ¿ya? Son delincuentes, terroristas en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? El Porque terror. infunden temor en la población. Eso es un acto terrorista. Tener explosivos en Chile, desde los 14 años en adelante, tú eres responsable de ese tipo de delito. Entonces, que no me vengan las ¿Y por qué no autoridades lo a hacen, darse Gracie? ¿Por qué no lo hacen? porque, perdónenme el chilenismo, porque se les hace. ¿Y sabes por qué? Porque al día siguiente las responsabilidades no están en las delincuentes que tiraron la bomba, sino en los pobres carabineros que entraron a repelerlo. Entonces tú comprenderás que mientras tengamos autoridades pusilánimes que no conocen sus cargos, no habitan sus cargos, pero los tienen, es como irse a vivir en una casa vacía, hacen eco, no viven ahí, no saben vivir o habitar su cargo. No conocen su función, no conocen sus facultades. A mí muchas veces me tocó estar en mesas para la emergencia de octubre con altos cargos de gobierno que decían, pero ¿y quién tiene que hacer esto? Y tú lo mirabas y decías, usted es el que tiene las facultades, la ley orgánica, en la Constitución. Ah, y llama al asesor que sabe menos que él, que otro cupo político del amigo, y dice, ah, lo voy a revisar. ¿Y dónde se meten a revisar? A Google, porque son gallos que no han estudiado, porque tenemos pelotudos en cargos de gente que debiera ser técnico o Sí, eficiente. Entonces, efectivamente eso realmente pasa. me parece colmo. ¿Qué querés que te diga? Efectivamente eso pasa. A mí me llama la atención cuando se nombran, no sé, de un minuto a otro
desde ministro, subsecretario o cualquier cargo público, hay un desconocimiento también, hay un tema político de estar sentado ahí, pero también hay un desconocimiento de la parte técnica. Y la rotación no te ayuda en nada, y eso también socava la institucionalidad. Yo escuchaba a Desbordes también hablar por el caso del INBA que ustedes mencionaron. En el Instituto Nacional, algo parecido, él decía, estando los profesores, centros de padres, administrativo, todos de acuerdo con una solución, el único que se oponía era el centro de alumnos y eso bloqueaba todo. Cuando son niños de menores de 18 años que no son adultos y por lo tanto acá están sometidos, digamos, a una estructura que los está educando, deberían estar está bien que tengan su opinión y todo, pero si no se está destruyendo algo, debería haber mano dura. Y es ahí donde empieza a perderse toda esa gente. Gente que no es del colegio, gente que está ahí por molestar, y es lo que vimos en el estallido social. O sea, la misma tontera. O sea, hay gente que estaba coordinada para destruir, no había nada más. ¿Ya? Y eso empieza a pegarle a un montón de gente que no tiene a quién recurrir, que no queda a la deriva, y al final dice, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué me voy a mover si no puedo, no tengo cómo? Y Claro, ese o es el sea, gran- sí, sí, lo que dicen lo que dicen ustedes es súper clave. Lo hemos hablado, Pancho, aquí muchas veces en el programa, porque hemos tenido invitados, obviamente, o sea, tenemos parte de los movimientos educacionales que lucharon, eh, como la Erika Muñoz, como la Ingrid Bon, que fueron los que trataron de luchar por la educación pública, pero la educación pública con libertad. O sea, no gobernada por una ideología de algún gobierno, da lo mismo el gobierno que esté de turno, sino pensando en los niños. La Ingrid es peleada por sus nietos, o sea, una cosa súper bonita. Cuando se empezaron a eliminar la libertad de elección, te fijáis de dónde estudiar, que venía en las leyes, en varias de las propuestas de gobierno del actual gobierno y también en el mamarracho del 4 de septiembre. Entonces, claramente, no, que me llama mamarracho me suena, digo, así que yo lo tomo como una palabra que es una vergüenza jurídica, es una vergüenza en todo aspecto y además política, porque además yo no sé cómo hay gente que pudo, gente súper inteligente, votar o apoyarlo solamente porque ideológicamente estaba entre mi ideología, pero no como papá, no como abuelo, te fijáis, no como hijo pensando en otras personas. Eso es lo que me revienta cuando hoy día vemos los candidatos, que gran parte de los candidatos, sobre todo si nos vamos a los candidatos que son de izquierda, todos apoyaron el apruebo. O sea, todos estaban de acuerdo con un texto que sabían que era malo. Es más, lo reconocieron después. No, hasta Toá, pues, ¿se acuerda? Toá era como la reina de la torta, y Toá cuando fue candidato, sí, pucha, pues, puede ser que nos pasamos algunos pueblos, que las cosas estaban medio malas, sí, pero igual lo iba a apoyar, o sea, objetivamente te pasáis por todos lados, todas las en mi instituciones, casa. sabéis que el país la hacía mal, y ahí es donde tú te das cuenta, lo que yo la otra día, Pancho y Grace, por la que faltan políticos de fuste, políticos que tengan, como dice la Grace, esa valentía de pasar adelante con los riesgos que eso conlleva, porque obviamente, como dice Grace, muchos se reculan para que no les peguen después por algún motivo o le hagan alguna marcha, lo que sea, pero es que llegó el minuto que tú ya no tienes vuelta atrás, o tomas esa iniciativa, y no solamente, porque siempre uno habla de la violencia en las calles, ¿cierto? Como diciendo lo que uno ve de los asesinatos, de los descuartizamientos, de todas esas brutalidades que en Chile no se veían, bueno, los secuestros dicen, han bajado, claro, han bajado, pero antes eran 200, no 800, entonces bajó 800 a 150. Ah, bien, vamos bien. Los muertos de 1000 y tanto bajamos a 1100, bien, pero antes eran 200. Pues entonces, claramente, las cifras no son solamente, son acá, son este tipo de cosas tan básicas como de repente los cabros no pueden tener educación, los cabros no pueden comer, va a costar la Junji que les da alimento, y al mismo tiempo las familias no pueden trabajar, los que quieren trabajar, Pancho, o sea, las personas que quieren trabajar, no pueden ir porque tienen que quedarse en sus casas cuidando al enano, al niño chico, ¿cierto? Que no lo vaya a llevar a exponerlo con esos mandriles, y no tiene otra palabra, monos, peludos, locos, enfermos de la cabeza que pueden ir a quemar un ser humano. Eh, Y lo que decía Grace respecto a que no saben los alcances de su cargo, los errores tampoco han tenido efectos, ¿ya?
sin ir más lejos, y te voy a dar un caso porque yo lo sufro a diario con esta falta de financiamiento que hay hoy día, producto de los retiros. La gente pocas veces dimensionó, y eso que se les dijo, o sea, hubo opiniones técnicas importantes, el disminuir importante los fondos previsionales implicó que hoy día no exista hipotecario para la gran masa de gente que está acostumbrada a pedir un hipotecario. Y esto pega desde el tipo que quiere tener su casa, desde el tipo que está desarrollando proyectos para vender, no tiene que vendérselo, y eso implica efectos colaterales después en empleo y otras cosas que estamos sufriendo hoy día. Pero todos esos políticos que apoyaron los retiros no están pagando ningún costo por haber pregonado abiertamente lo fácil que era tenga su platito hoy día. Señor, no pregone eso porque el problema va a ser después, no importa, hoy día. Y esa visión de corto plazo, sin costo ni político ni personal, hoy día nos pasa la cuenta. Porque todos Gratis tiran, para ellos, pagamos la cuenta al resto. hoy día todos tiran ideas para cualquier lado. Estos Grace está pelotas. ahí en silencio, está muteada. Eso sí y no, Así. porque, mira, ¿quiénes retiran? ¿Quiénes retiraron fondo? La gente que cotizaba. Si el problema en Chile es la Además, falta de cultura para cotizar. El caballero que es, ya, empleado de una fábrica, un retail, qué sé yo, le van a pagar una cotización que es el mínimo. Pero el problema está en la gran masa de personas que tienen trabajo independiente, que no cotizan y que no tienen además acceso a la banca, que es la que se vio perjudicada con el hipotecario. Hoy día lo que pasa con las inmobiliarias y las constructoras que están dando créditos directos. es Y que le están pueden. dando crédito Sí, directo. yo iba, perdona, iba al punto de que la política pública propuesta erradamente no tiene ningún costo. Cuando se le Ah, ocurrió hacer absolutamente. reformas tributarias, educacionales, la que queráis, o los retiros previsionales, eh, habiendo estudios técnicos diciéndote con todas sus letras que esto era una mala política, saldrían adelante igual. Estos pelotas que ahora están promoviendo eliminar la UEF como si fuera una solución, Claro, no entender, Pongámosle más cero al billete como en Venezuela. pero es no claro, al entender otro día nada. va a salir otra cosa. Es que no, es no entender nada. Entonces al final promueven cosas que no van a tener ningún fin positivo. Y esas propuestas, si no tienen un costo posterior, te hacen tirar cualquier cosa, po. ¿Cachai? Lo que pasa es que en Chile lo que nos gusta es cambiarle el nombre a las cosas. O sea, ¿no se acuerdan de cuántos nombres ha tenido el Sename? ¿Cuántos nombres tienen los ministerios? Que el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, Ministerio de la Mujer, de la Equidad de Género y de la Familia. Yo no sé cuántos nombres, ese pobre ministerio ya no tiene identidad, ese Los ministro, no gringos en sé eso cómo se son lee. bastante, son buenos para ponerle cops, así como una cuestión corta. No, acá, Claro, ahora en la educación pública, no, se las vamos a sacar a los municipios y se las vamos a dar el al del CELEP. sistema público. Pero como el sistema público no lo puede absorber, entonces vamos a crear un organismo. O sea, esos son los 141 empleos que creó la Yann Tejada en su ministerio. Y, oye, Pero es que el Ministerio de y resulta Seguridad que daba funciones que hacía el contrató a los Ministerio, mismos tipos del DAEM. y eran funciones del Ministerio del Interior. Todos. Oye, crearon el ministerio, ustedes saben lo que yo hablé sobre esto. Bueno, tú no, Pancho, pero tú sí pasó. Oye, crean el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Mm? ¿Me estáis? ¿Realmente? Ni siquiera conocen sus funciones, es lo que digo. O sea, la seguridad interior del Estado, que siempre ha tenido que ver con la seguridad pública, hoy día necesita otra cartera porque los gallos no saben que la Constitución dice otra cosa. Es más, ese ministerio es inconstitucional porque le estás dando la seguridad interior del Estado a una entidad, ¿cierto?, que fue creada por una ley simple. O sea, no sé si me explico, pero es realmente... Claro, no Y modificaste oye, la y échale constitución para para adelante sacarle al nomás Ministerio del Interior, porque... lo que tú decís, no modificaste la constitución para sacar del Ministerio del Interior una función que le corresponde. O sea, es más, hoy día tenemos un Ministerio del Interior que no sé qué hace, además de juntarse con los de su mismo sector, y no lo veis. Después, No al sé, de a los 40 seguridad, años los militares, digo yo, no no, no, sé. no, y a lo de seguridad, y el de seguridad que le gustaba harto hablar, solamente él es comentarista. Él te comenta lo que pasó. Él no te dice, vamos a hacer algo, tenemos tal misión, vamos a, ¿saben qué más?
Ejemplo, caso Toldos Azules, que ha estado los últimos días en boga. Ok, se organizaron distintas instituciones y ha funcionado, gracias a Dios, para la pobre gente de MEX, pero es lo mismo. Tú decís, si hay un Ministerio de Seguridad, ¿cuál es el rol? Buscar soluciones. Es decir, si me están matando a la mitad de los chilenos por la calle, o matan a un niño el otro día baleado le metieron como 30 balas a un pobre cabro chico que no tenía nada que ver, o descuartizan a un señor, tú decís, voy a crear una fuerza especial de algo. Yo no sé si ustedes han escuchado al señor de seguridad que cobra bastante más barato que su empleado, que se dieron la pala de sueldos, 7, 8, 10 millones de pesos. Si los directores de empresas ganan eso, yo no sé qué cresta pasa en este país, y ahí es donde uno lo que dice Pancho, sacar la voz es clave, es clave. ¿Y cómo se saca la voz? Escuchando. Y escuchando no solamente a los ciudadanos como uno que puede estar hablando con esta ciudadana, sino escuchando a sus candidatos que le van a vender la pomada en la nueva elección que viene ahora en noviembre y que le va a prometer more cristianos, pero por favor, empiecen a escuchar bien qué hicieron antes de ser candidatos, O sea, mira, la porque ahí, primera ley que hay que cambiar es la que permite que cualquier pelotudo esté en el poder. Porque realmente yo no puedo mandar un embajador a Inglaterra que no hable inglés, po. claro, No puedo, no sé, no puedo mandar de ministro de Agricultura al caballero que tenga el apellido Campos. Tengo que mandar a algún gallo que cache algo. ¿Ah? Es como que mande al Roca a ser minero, po, ¿cachai? Es como, es que así elegimos a los políticos hoy día. Así lo elegimos. Entonces, bueno, y es a que los candidatos ni que decir. hay un tema súper clave, lo hemos hablado mucho. Lo que pasa que, y ahí Pancho te tiró la pelota, eh, ahora estábamos viendo que la candidata Jara tuvo un problema por sus 7 páginas del programa de la primaria, ¿cierto? En la cual decía que ella quería nacionalizar el cobre. Y salió el tema sobre si es eso no oportuno que sacan los programas de los candidatos de tiempo. Yo a mí no se me va a olvidar, Bachelet 2 presentó su programa como 2 días antes de que fuera elegida o 10 días antes, porque nadie la presionaba. Entonces, una pregunta ¿es necesario conocer el programa? ¿La gente se va a leer de repente 50, 100 páginas? Uno. Dos, ¿es necesario que los programas de los candidatos tengan por lo menos sus puntos pilares principales y los transmitan a la población para que la gente los pueda ver? Y cuarto, y tercero, ¿cómo uno como ciudadano puede exigir después que cumplan lo que prometieron? Porque en la práctica la gente confió, ejemplo, lo que puede haber prometido Boric o lo que los presidentes anteriores. ¿Cómo lo veí desde el punto de vista que hoy día yo siento a la gente que está más ávida de información provocada por los dos procesos constituyentes? Las únicas dos cosas que me sirvieron el proceso constituyente, la gente entendió que votar era importante, uno, y que sí afecta a las cosas de las definiciones que toman los políticos en la vida de cada uno. ¿Cómo lo veí? Porque hoy día ya hay algunos que están diciendo que no es necesario, que el programa Mira, después se puede modificar y se puede ajustar y además somos todos amigos. yo lo veo muy simple y en dos líneas. Uno, esos programas van dirigidos a la parte superior, digamos, más ilustrada, que es capaz de leer los programas. La gran masa de la gente, que son los que votan igual que el ilustrado y tienen el mismo peso en el voto, no lo lee. Y segundo, era lo que estaba diciendo anteriormente. No hay ningún costo posterior respecto a lo que tú propusiste o lo que tú hiciste. Y eso es re fácil. El ejemplo más claro, si la señora Jara tenía un programa presentado en las primarias, hay gente que votó por ella por un programa que había presentado. Si pasada la primaria está diciendo no, ese ya no corre, porque ahora vamos a hacer Ojo, otro. fue un error. Se nos olvidó sacarlo. Pero si hay un cambio de línea, tú dices, bueno, yo voté por algo que quería y que está en un programa que no está. Eso se repite en todas partes. Entonces, hoy día es muy clave, más que el programa, es el control posterior de decir, usted dijo y usted hizo lo siguiente. Pero Y eso no se si da. tenemos un presidente que hizo eso. O No, sea, el Gabriel Boric que postuló a la presidencia no es ni la sombra del que ejerce la presidencia. que la Ni la ejerce. sombra. Se contradijo en todo lo que había dicho o prometido. Lo único Incluso, que cumplió fue incluso las dos primeras barbaridades, sacar las querellas a la seguridad de seguridad interior del Estado Y y dejarle ir a los presos. indultar a los delincuentes. Esas son las únicas promesas que cumplió.
todo lo demás no lo pudo, según él, y ojo, entre comillas, no lo pudo cumplir porque no se le aprobó el proyecto de constitución. Entonces, tú comprenderás que somos tan irresponsables que consideramos válido tener un presidente cuyo programa depende de un voto posterior que no es el de su elección. Entonces, y somos tan inconsecuentes que además le votamos en contra del proyecto. Oye, Y me refiero a que somos inconsecuentes como país, porque tú puedes haber votado de una forma o de otra, pero como estamos en democracia y las mayorías mandan, finalmente la mayoría nos empecen o nos pesan a todos. Y realmente, efectivamente, la falta de costo político y de costo personal en Chile es tremendo, porque por muchos juicios que tú puedas hacerle a personas puntuales, no hay un castigo a la bancada. No ¿no? hay un castigo Mira, mira el caso de como la ocurre licencia. en algunos otros países en que tú dices, mira, a mí el Partido Laboralista no me funcionó y los tipos no salen en 8 elecciones más. ¿No? Y la gente no lo nombra, ¿te fijas? En cambio nosotros tenemos una memoria tan corta y somos tan efectistas. O sea, ay, que yo voté por él porque aquí pasa mucho en Tiene, provincia. tiene caluga, No, tiene sí, caluga. él es el hijo de un amigo. No, mira, este cabro fue siempre de chiquitito bueno. No, y es de buena familia. ¿Y tú sabes qué? Le gusta andar en la población con la gente. Esas son las causas o los motivos por los que la gente vota por un cristiano o por otro. Nadie en la vida se lee los No, el programas. que puso con Bachelet porque era simpática, lo que está pasando Claro, ahora. Claro. se sacaba selfies con la gente. Y Pero díganme la fíjate, verdad, de ustedes tres, ¿se han leído los proyectos completos de los candidatos? no. Nunca. No, entonces partamos por ahí. Ninguno de nosotros, porque entonces ya uno que otro punto, lo que más me importa, Claro, tú leías el dependiendo de titular, el lo que titular y uno no la hace bajada. Claro, o porque donde ahí lo que uno te decía un vive. poco, Pancho, te lo paso al tiro. La pregunta es la siguiente. eh, Hoy día, que la gente está más ávida a estar informada, porque tenemos la suerte hoy día de las redes sociales que son muy rápidas en difundir. eh, pero digan lo que digan, yo le compro lo de la Grace, que en sentido, y lo que tú decís que no tiene un costo. El problema es que el único costo, la única forma de que tenga costo es que se modifique el sistema electoral y que en ese sistema electoral que lo tienen que modificar los mismos políticos que se aprovechan de él o viven de él, es muy complejo. Entonces, como no tenía esa alternativa hoy día, yo creo que un poco será el conocer más al candidato y que ojalá los periodistas, y por eso acá cuando vienen a Carta Ciudadana nosotros le preguntamos de Chincola J y no tenemos ningún miedo en preguntarle nada porque no tenemos compromiso con ninguno, así que por lo tanto me da lo mismo si le gusta o no la pregunta. ¿Cómo lo facilitamos? Porque estamos en elección en 4 meses más. Inscribe las candidaturas este fin de semana, no sabemos qué va a salir de eso. Los candidatos serán los que ya eligieron los partidos, porque al final de cuentas, como dice la Grace, ni siquiera le hacen como un checklist si son buenos o son malos candidatos, porque al final, no, vaya a ver esto porque es conocido, entonces si me gasto menos plata en la publicidad que tengo que sacar, ni siquiera es porque ya yo lo haga bien. ¿No será mejor en este minuto que no podemos cambiar eso, que los periodistas, que los candidatos vayan a foro? Ojo, Jara ya no quiere ir a foro, por si acaso, para algo será. ¿Cómo lo veis? ¿De qué forma los podemos interpelar? Porque no tenemos muchas oportunidades. Es fácil, es fácil. Mira, el caso concreto, la pega que está haciendo la Contraloría. Yo, Ah, la primera pregunta que me hago, ¿dónde estaban los contralores anteriores? chucha, Primera. Entonces, tú dices, ahí hay un control. Hoy día ya el tipo no se toma la licencia porque sabe que está mirado. Hoy estoy firmando este cheque para el pago a proveedores, ¿viste? Hoy día hay unas inconsistencias monstruosas. Yo pago impuestos, no se me pasa de un día para otro y de repente estoy pagando el mes siguiente de nuevo y tú decís, y esta plata se va por la basura. Entonces, ese es un control. Ahí tenía un control efectivo. Después, el tema comunicacional, o sea, es tan fácil si periodísticamente se hiciera un informe en puntos fáciles de leer para la gran mayoría, 10 puntos, usted dijo esto, 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 no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, o sí, o cambió esto. Algo más visual, pero hablar a las grandes élites o los más ilustrados al final no sirve. Si estoy metido en N grupos de amigos y qué sé yo, y uno se intercambia noticias o comentarios, pero entre nosotros, ¿a quién le estáis? Yo nunca he visto, y no sé si a usted le ha pasado, en una discusión que alguien, discusión política o de fútbol, que alguien termine convenciendo al otro. no,
Pero cuando tú mostras el número, cuando tú mostras cosas concretas, por último te decís, bueno, algo está pasando. Claro, dato Es mata que dato relato. mata relato, po. Dato Mm. mata relato. Y a mí eso es lo que me molesta. O sea, hoy día somos tan mediocres y tan imbéciles realmente, esa es la palabra, que tenemos una candidata comunista que dice que es moderada, po, que es moderada. Y la gente le cree. Dice, no, es que ella no parece comunista. No parece señora, pero lo es. ¿Te fijas? Anduvo hace 2 años con una polera del perro Matapaco, llamando a la gente a pelear en la calle. Se sentó en el Ministerio del Trabajo a darle trabajo a su amigo, hizo que subiera 2 puntos la cesantía. Vivimos en un gobierno, en una situación política en que decir crecemos al 2% cuando hace 5 años crecíamos al 5 o al 6 es bueno. Estamos en un lugar donde tener una tómbola educacional y tener a los cabros con mejor capacidad y a los que no han tenido buena base en el mismo curso nivelando para abajo. Tenemos una educación universitaria donde los cabros se demoran entre 8 y 15 años en sacar una carrera, porque no tienen ningún incentivo para irse antes, ni de la casa ni del sistema, porque todo les sale gratis, porque menos del 2% de la gente paga el CAE. O sea, y perdónenme que se lo diga, pero es así. Hoy día lo pagué, porque atrasado, perdón, reconozco, Oye, se me olvidó. les cuento una anécdota. Una de mis empresas es una importadora de productos de alcohol de uso industrial de Argentina. De los míos. Uso No, industrial, pero no. no de Pero no este. uso. Grace, No, no de este. No, este te mata. No, sorry. No, oye, sí también. me ha tocado estar varias veces en Argentina y te das cuenta lo rico que es el país en recursos naturales. Y me tocó, en plena época de la nueva constitución, estaba en plena votación, tomar un Uber y me lleva un venezolano que venía vuelto loco porque había dejado un pasajero recién y me dice, ustedes son muy mediocres. Se están echando un país tremendamente bueno, ¿ya? Y el tipo le discutía y dice, no, pero nosotros tenemos el cobre, el cobre es prácticamente privado en Chile. A ustedes la fiesta, si se la toman, les va a durar 3 años y el país se acabó. En Venezuela y en Argentina duró la fiesta o ha durado lo que ha durado porque tienen recursos propios estatales que manejan a discreción de ellos y por lo tanto les permite mantener la fiesta. Eso es lo que pasó en 50 años en Argentina, es lo que está pasando en Venezuela. Acá vamos a durar 3 años. Entonces, la urgencia es Pancho, mayor, tenemos el cobre en $5. pero es La- privado. no, sí, Como pero te la digo, noticia, o sea, pero esto entiende que que en Chile hablábamos hace horas, funcionábamos con 2 o 3, y cuando llegaba a 3 decíamos, oh, el cobre llegó a 3, entonces Chile puede acumular, puede guardar. Hoy día con 5 no hacemos que este país avance más del 2%. Ahí tú Ya te no das es el sueldo cuenta. de Chile. Ya no es Bueno, el es sueldo. que, no, porque hace nada. además se lo farrean, o sea, o mal administrado a un costo mucho más alto el estatal que el privado, por lo tanto el privado paga mucho más impuestos por su producción, que está bien, explota y da trabajo, pero todo lo que es estatal es carísimo, con ejecutivos que, como tú decís, realmente no son los más adecuados. Entonces, claro, hoy día y todavía, y yo creo que es lo que tú decís, es súper fácil y gratis farrear la plata a los chilenos, y como tú decís, todos los dolores que cuenta la Grace que existen, y uno lo ve diariamente en la gente, diariamente. Yo recorro harto Chile, y como Pancho también por pega me toca ir a Perú, y me toca ver las diferencias de país. Chile es un país maravilloso. Chile tenía gente emprendedora, como Pancho, como yo, como Grace, que salimos de trabajar, del esfuerzo, del estudio, no de que las cosas llovieran del cielo. O sea, uno trabaja realmente 12, 14, 15 horas más diarias sin ver a su familia, con tal de sacarlo adelante a ella y también muchas veces a las empresas, lo que dice Pancho. Hoy día ir a la banca y pedir plata es muy difícil. Entonces, es súper complejo porque creo que la gente en algún minuto, ese remesón Grace, yo no sé si así lo dio. Yo estoy con esa duda en esta próxima elección porque, como tú bien decís, eh, veamos los candidatos. Kast es su tercera posibilidad de ser candidato, tiene su programa, tiene su idea, sus ideales, te puede gustar o no, pero
va en una misma línea y tú le conocí durante hartos años, bien. Tenía Matei, que también tiene un historial y por lo tanto le voy a sacar también un récord de lo que ha sido su vida. Después tenemos a París, que no sabemos lo que es, pero porque ha sido un candidato muy especial, que a la gente le gusta, el gallo se sabe vender y ya también va en su tercera opción, pero uno lo ve más personalista, yo no lo veo así tan pro país, y además tú no sabes con quién va a estar detrás. Kaiser, si nos vamos por el lado de ese lado, es nuevo, puede tener ideas muy duras, de repente muy libertario, muy parecido a lo Milei, que no sé si es lo que Chile necesita hoy día por lo que Chile es, pero ok, está por lo menos en un pacto ahí más cercano con Kass y por lo tanto tal vez las fuerzas se juntan. Y tenemos a 8 o 10 partidos detrás de Jara, que, como tú bien decís, hace 2 años estaba en la calle, y después de 2 años termina siendo ministra del Trabajo, que no generó trabajo, generó cesantía. El dato, como te decís, mata relato, 180 puestos de trabajo en un año en un país de 18 millones, es una cosa, es que es bestial, o sea, ni siquiera, y como que no fuera noticia. Entonces, ¿cómo lográis movilizar a gente? ¿Cómo logramos que realmente piensen su voto? Eh, que no se compren la pescada, como dicen por ahí, que es la pescada del día, que se saquen un poco hay programas que lo hacen, lamentablemente son muy pocos los que tienen la valentía de encarar a los políticos. No es ofenderlo, es decirle, perdón, usted hace un año decía que quería eliminar la AFP, ahora dice que la quiere mantener. Usted hace un año decía, perdón, hace 2 meses quería eliminar, o sea, quería estatizar el cobre. Ahora no. Usted estaba contra Carabinero, ahora lo adora. ¿Cómo hacemos que las personas realmente se den cuenta que eh, hay un lobo con piel de oveja? Porque por lo menos los otros candidatos, tú puedes gustarte o no, pero ya tiene un historial. Yo no conocí a Janet Jara hasta que fue ministra del Trabajo, y normalmente la ministra del Trabajo se hizo famoso solamente por las 40 horas, te lo digo como empleador, ¿era el momento? Creo que no. Después, previsionalmente, la reforma es un engendro. Yo creo que hay que cambiar la reforma previsional, totalmente de acuerdo. Siempre estuve abierto a ello y creo que hay que aprobarla. Se me preguntaba a mí personalmente porque había cosas que seguían trancadas y la gente necesitaba avanzar. Pero en la práctica tiene Condor como que yo a partir de este próximo mes tengo que pagar un 1% más. ¿De dónde lo saco? A nadie me preguntó si tenía dónde sacarlo. No, oye, aumentamos el sueldo mínimo. Si uno no es que no quiera pagar más, es que no puede pagar más y eso te lo multiplico por cientos Mira, de empresas mira, chiquititas. eso pasa con las políticas públicas cuando son tomadas a la ligera. ¿Ustedes se acuerdan cuando le pusieron el IVA a los servicios? Sí, claro. El gran titular era ahora, no sé, po, el abogado que cobra servicio va a pagar IVA. Ese abogado que te cobraba 80 lucas exento, te cobra las mismas 80 lucas más IVA. ¿Quién es el que Madre. paga? ¿El abogado? El ciudadano a pie, al final. ¿Ya? Así con todo. Entonces son políticas que para el anuncio dan como que le están pegando al que más gana, pero el último de la cola es el que está sufriendo. Y eso no se ve, eso no se siente. Se les dice, hay técnicos que hablan, que van a exponer sus puntos, pero no, el que vota no lo ve. Entonces, falta esa claridad de información de entregarle que no sea tan a la rápida, porque pasa algo, o incendio, gran incendio, ley de incendio, gran terremoto, ley de terremoto. Puta, están matando, ahora estamos hablando todos de los muertos y de los secuestros. Y se te olvidó de la ley de incendio y se te olvidó los terremotos, en el mismo Y mes. además que sabes lo que pasa es que No es ser son, negativo, es son cómo ayudamos, maliciosos, cómo ayudamos. son Ojo, maliciosos perfecto. porque cuando tú, por ejemplo, subes el sueldo mínimo, pasa lo siguiente, hablemos incluso del sistema público. Cuando tú tienes contratos honorarios, por ejemplo, el sistema público, que es un porcentaje bajo, con el sueldo mínimo, que ponte tú 500.000 pesos, y tienes que subirlo a 550.000 pesos, lo que haces es subir el mínimo, pero estancas al del medio, al que ganaba, no 500, al que ganaba 700.
Cuando tú aumentas progresivamente según lo que tú estás El escalafón. ganando, lo que tú estás recibiendo, lo que tú estás percibiendo, tú aumentas el mínimo, aumentas el medio, aumentas el máximo, o estancas el máximo, aumentas el medio y el mínimo normalmente en una pirámide inversa. ¿Ya? El aumento porcentualmente es menor en los puestos de arriba y mayor en los puestos de abajo para poder equiparar la función. Pero cuando tú haces estas leyes a media de gente ignorante que te dice, no, usted el que ganaba 500 hoy día va a ganar 550, al que mataste fue el que ganaba 600. Porque ese gallo no va a poder subir su sueldo en el tiempo que normalmente se subía porque no va a haber plata en esa empresa o en ese municipio ¿Sabes lo que pasa para ahí? poder pagar ambas, a a ambos. Es muy claro eso, pero el gran efecto que hay ahí es que pareciera que el poder económico no quiere pagarle mejor a su gente. Ese es Es con que esa idea. claro, eso es lo Pero que al parece, final, pero también significa que tú estoy, tenés que echar estoy- a la gente. exacto, estoy reduciéndolo al punto de que esa política está evitando que yo contrate más gente. Exacto. Fíjate en los restaurantes. Vaya a un restaurante a las 11 de la noche para afuera se va a cerrar la cocina. Y no es porque, no, hay un tema de seguridad, sí, pero hay un tema de turnos. Se acabó Sí, el po. turno. Y me sale caro ampliarlo más tarde. Y esos son efectos que te pegan el turismo, te pegan la... Sí, lo que tenemos que hacer acá es facilitarle la vida por algo muy simple, que la plata de vuelta más rápido. La gente no mira eso. Ujú. Si ganáis sueldo, el mismo sueldo lo ganáis cada 15 días, la plata la vais a ir gastando más rápido. Tú decís, pues qué rico. Sí, pero si tenéis que esperar un mes, se te alarga. Toda esa velocidad de la plata, si no la ves, le pega a todos. Y piensa que hoy día ese 2%, hoy día estamos en cerca de dos dígitos en casi todo, porque acuérdate que siempre la estadística del INE versus la estadística normalmente de la Universidad de Chile es bastante distinto, y de la Chile es bastante más realista. Sabemos que tenemos un empleo informal sobre el 25%, que antes era el 10%, te fijas, y, o sea, además está aumentando exponencialmente el empleo informal, que además por eso te decía, el tema de la previsión no va por ahí, te fijáis. En Chile paga impuestos el 10% de la población, en los países desarrollados pagan todo, aunque sea un peso, o pagáis de otra manera, te fijáis, pero también a esas personas tú les dais a que paguen impuestos un beneficio. Ejemplo, Pancho, tú y nosotros, los que somos papás, a mí nadie me dio un puto peso por todo lo que pagué de educación y nunca he recibido nada del Estado. Hoy día, sí, perdón, disculpo, retiro lo dicho, si recibo algo del Estado, Ley Regarte Soto, gracias a Dios me puede poner inyecciones que si no, no podría pagarla. Gran ley pública. Fíjate cuando tú te das cuenta, cuando las leyes se hacen pensando en las personas, realmente cambian. Ejemplo, auge, CAE, son leyes buenas. Ahí la gente, no sé si ocuparon buenos técnicos, o buenos presidentes, pero con buena política pública. La que hizo Piñera, que fue La cuna la, universal. ¿cómo se llama, perdona? O sea, la cuna universal. Eso es lo primero. También, además, perdón, esa la tengo de checklist, pero la primera que haría. Primero, pero salud, la que hizo Piñera en previsión, que fue la última que, ¿cómo se llama? Que se me olvidó el nombre de este minuto, Grace. ¿Cuál? Perdón, ¿de La última, previsión? sí, la de Piñera, Ah, La- la pensión la pe- pública Universidad universal. Garantizada. Claro, exactamente, que fijó un piso. Ya era una buena política. Sobre esa política había que trabajar, no encareciendo más el trabajo, porque al final fue un impuesto al trabajo lo que hiciste hoy día con la reforma previsional. En esa no, porque se hace con impuestos generales que si no se los robaran, y por eso digo que uno le da bronca, porque lo dice Pancho, uno te atrasáis un día, haz un convenio de pago con impuesto interno, haz un convenio. Te cobra como un 30% de interés, o sea, con tu plata porque tenía el problema X por poder pagar los impuestos a fin de mes, te hacen bolsa y ándate a hacerte un día. Al otro lado se lo roban por saco, la gente, como decía Pancho, las licencias, y en el aparato público tú lo conociste, las licencias se pagan 100% del mes, los particulares no, tienen 3 días o 4 días que no le pagan. Si no trabajan, la licencia va al compin y ahí anda a esperar la fila, como dice Pancho, no te llegó a los 15 días, ya te llegó a los 2 meses cómo está funcionando el compin. Y en el aparato público el gallo vuelve así de sus vacaciones, ¿cierto? Que se Y fue a te Cancún pagan sin tope. y te pagan sin tope y todos los días. Entonces, el chacho está mal pelado, pero al revés, pues, compadre.
No sacan, no, Ahora, los empresarios no son los ladrones que se están robando nuestra plata, son la clase política que no la sabe administrar correctamente, y eso Mm. yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que ahí hay un punto importante que los políticos tenemos que sacarlo a la calle, hacerse responsable de eso. Y si un mal sí, pero gobierno como ¿sabéis el qué? actual, perdón, dale. Yo estoy un poco enemiga de los sueldos públicos bajos, ¿ah? No, 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 Yo, tampoco digo eso. Sí, yo lo que haría es reducir el aparataje estatal a su mínima expresión, pero pagarles muy bien, porque y lo que gallos tú tienes que expertos. hacer es evitar la corrupción. Y cuando tú a un tipo que es mando medio, y te estoy hablando, por ejemplo, un director del tránsito, ¿ya? Tú sabes que mucha profesión no se necesita para eso. O sea, normalmente es cuoteo político, amiguitos, qué sé yo. El tipo tiene el poder de dar licencia de manejar a un tipo. Y yo no te estoy hablando de la clase B del auto que no conducimos nosotros. Estoy hablando del A1, A2, el gallo que Camión maneja Tolva. ambulancia, el que maneja retro, el que maneja camión con acoplado. Y oye, y ojo, cuando tú eres capaz de corromperte en eso o dar permisos de circulación falso, eh, comerte multa y todo, tú lo que haces en definitiva es poner gente con un arma en la calle que no está habilitado. Y Claro, el no, poder no, lo tiene ¿quién? Un director del tránsito o sin ningún mérito. el que no solo no tiene ningún mérito, que a veces están muy mal pagados para la responsabilidad que tienen. Versus otros señores que pueden estar en la biblioteca del Congreso a 12 palos mensuales un Claro. bibliotecario. Y tú El decís, jefe de Oye, un guardia municipal, por ejemplo, el que tiene la dale, seguridad pública municipal. O sea, tú podrías tener una banda armada de robos municipales si tú te entra la corrupción ahí. uy, Entonces, y, por y eso ahí que no podemos. cuando tú organizas el Estado, tenemos que dejar de abrir el bolsón de payaso en que todo el mundo obtiene pegas del pega. Estado para poder reducir el aparataje, pero tener no solo muy bien seleccionados, sino también bien pagados. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, salvo Fuerzas Armadas y de orden, que sí tienen vocación, porque ahí tenemos lunares, pero no es en general, es una vocación Así. de servicio, con gente que arriesga su vida, ¿te Son como fijas? los doctores o la gente de la salud, que hay mucha vocación, Claro, que estuvieron en la primera línea, los no. profesores de verdad, no del colegio de profesores, los profesores de Claro. verdad, que Entonces tú estás hablando de gente que sin preparación, por cuoteo político y mal pagados, están en puestos de poder donde se maneja toda la corrupción. No hay un lugar mejor, de mejor aprendizaje que un puesto público de bajo nivel. Porque el Bueno, tipo es amigo de todos y no tiene ninguna responsabilidad. Por lo tanto, puede mover los hilos más que un tipo con más poder. Y cuando tú entiendes como aparataje público perdón, voy a hacer un disclaimer. La Grace trabajó mucho tiempo en la municipalidad de de Talca, por lo Talca, tanto tiene la experiencia de adentro, por eso lo está hablando o sea, con es mucha, que, con no, mucha y importancia. es tremendo porque la cadena de favores es el primer eslabón de la corrupción. No, yo tengo un amigo en la MUNI. O sea, al que no lo ha escuchado esto, desde cosas que uno no lo encuentra malo, como, no te preocupes, yo llamo para que te vengan a podar el árbol. Claro, ¿Ah? mm, Y qué hice con el caballero? Uy, le ofrecí un cafecito. Oiga, no, pero pase. Y el gallo ya sabe que tiene la entrada y favor con favor se paga. Y ojo, eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. Por eso es que para entrar al sistema público, incluso para aquellos de la labor de menor rango, capacitación técnica, debiera tener un filtro altísimo, así como estudiar a los familiares claro. que un tipo que está en el eslabón público no pueda tener personas que han estado presas en su familia, que no, ¿me entiendes? Como lo hacen en Carabineros, que le investigan hasta las señoras, las futuras señoras, o los militares, o los marinos. ¿Por qué? Porque cuando tú limpias la maleza, el pasto crece bien y crece sanito. Pero cuando tú dejas crecer el trébol, el pasto igual se ve verde. El problema es que ya no es pasto. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos propender a ese tipo de política, mm. a la que limpia desde abajo. Pancho, nos quedan un poquito minutos, como fue su último, o como es su primer programa, creo que lo hizo Último, bien.
Me No, vetaste. no, creo que no. No, 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 El el primero primero de mucho. muchos. Yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿cierto, Grace? Yo creo que ha sido Sí, pues, un muy buen panelista. Panchito, cierra usted, porque está con la idea ahí sobre la mesa, y te lo agrego con una cosa. El candidato Cast dijo que no es tan relevante el Congreso. Ya. Te sumo a lo que estamos discutiendo, y diciendo, entonces, ¿cómo vamos a cambiar si no logramos pues, cambiar las ¿quién dijo? leyes desde adentro? Yo quiero cerrar con una idea de que me sumé a esto para rescatar y dar optimismo, ¿ya? Porque efectivamente cuando uno empieza a levantar todos estos puntos, se va para la casa, dice, bueno, estamos perdidos, esto se acabó, cerremos por fuera. Yo creo que Así ahí es, es. y yo no sé si es Kast, si es cualquier candidato, pero si rescatamos hoy día una institucionalidad que respete y haga conocer sus funciones, yo creo que el mensaje incluso de Kast va por la línea que decía Grace, de que los eh, políticos, los que tienen cargos públicos, conozcan sus roles, ¿ya? Y él lo que está haciendo es un poco definir. Estamos muy centrados en que todo pasa por el Congreso. Y él hoy día en el comentario decía, muchas cosas de la presidencia no se han hecho justamente por ejecución. El poder ejecutivo no es para echarle la culpa al legislativo. Que el Entonces, Congreso le dio la plata y no le invirtieron y no le hicieron la pega durante todo el año. yo creo que efectivamente es un poco en la línea de lo que estábamos hablando sin quererlo, pero eh, creo que hay herramientas, no hay que crear más leyes, no hay que... Mira, un control presupuestario adecuado, lo que está haciendo Contraloría, un control de lo que tú dijiste que ibas a hacer y que tenga unas líneas, un apoyo adecuado técnico en cuanto a los que están votando los políticos, yo creo que es suficiente, no crear más ministerios, no crear más aparataje público. Han salido 1.700 empleados después del tema de las licencias, espero que no se hayan repuesto. ¿Se notó en algo? ¿Siguen funcionando las instituciones? Parece que sí. ¿Se necesitaban 1.700? No. No sé, en esos detalles yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿ya? Entonces quiero como que subamos ahora con propuestas, con ideas para los que nos escuchan, porque yo creo que eso es lo más optimista. Si no, cerremos por fuera. ¿Y a dónde nos vamos? No sé. No, recién Claramente no 18. Venezuela, pero de Claro. que cruzar No, Argentina. oye, Pancho Ojea, bienvenido a Carta Ciudadana, su casa. Espero que por mucho tiempo, como aquí es un grupo humano de larga data ya algunos. Y bueno, también rico tener a Grace de vuelta porque tiene eso que siempre es muy útil, que es la vivencia diaria del aparato público, que muchas veces uno no lo ve, porque lo ve muy lejano. Solamente va a ser por, como dice Pancho, uno llega solamente a pedir, oiga, y el permiso, no, vengan 2 meses más. No tenéis más que eso. Acá la Grace te cuento un poco, pero también, Pancho, aquí en Carta Ciudadana en general y en la coordinadora somos pro soluciones. Lo que decimos, por las palabras, es cómo logramos movilizar a la clase ciudadana, igual como se hizo el 4 de septiembre, a votar informado, a participar. Ahí me gusta que haya vuelto el voto obligatorio por lo mismo, porque creo que desde ese minuto la gente ha estado más abierta, está con las pilas más puestas. Entonces, ojalá, como tú decís, empezar a escuchar a los candidatos, que no se resten de los debates, que ya escuchamos de algún candidato que no va a ir, normalmente se quieren guardar porque se quieren mantener como la simpática del negocio, pero no quieren responder a preguntas que debieran responder los políticos y dar la cara. Y Querido si yo fuera Pancho, socio, bienvenido. pediría que Grace, se calle. Muchas gracias, un y gusto. un gran programa hoy día. Mañana, miércoles 13. No se olviden que esta semana es feriado, viernes 15, Mañana el así que jueves 14, así que el viernes 15 no hay programa, señores. eso quise decir, me saltó un día, tienes razón, eso, exactamente. Así Y que que vive, no sabemos en qué vive, está enamorado del guaso. Claro, no, estoy cansado, eso será. Ya, un besito a todos Ya, y chiquillos, un beso, que estén bien, nos nos un vemos. vemos. gusto. Nos Bye vemos. bye. Adiós, chao.